presentado por José Luis Gordillo. Sigue diciendo en Isaías 53, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Fue Dios quien permitió ese sacrificio expiatorio en la cruz de Calvario por nuestros pecados. No menospreciemos la cruz de Cristo. No estamos hablando de la cruz de madera. Estamos hablando del sacrificio que hizo Jesucristo en esa cruz del Calvario. No menospreciemos, porque allí está la salvación. La Biblia dice que aún los principados y potestades los exhibió públicamente porque los derrotó. Cuando el enemigo había pensado en su corazón y dijo, ahora sí, ya asesiné al Hijo de Dios, fue cuando la victoria fue dada por Dios por medio de Jesucristo. Y sabemos que Jesucristo triunfó en la cruz de Calvario porque Él resucitó al tercer día. Él está vivo y está a la diestra de Dios intercediendo por sus hijos. Y dice la Biblia, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesucristo sufrió terriblemente en esa cruz del Calvario. Y eso mismo aconteció con Felipe y el eunuco. Es lo mismo que él tenía que entender, que esa escritura estaba hablando de Jesucristo el Señor. Esa decisión que tomó el etíope fue fantástica, porque aceptó a Jesucristo. Y no solamente eso, sino dice que la Biblia que llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco, ¿qué impide que yo sea bautizado? No impide nada si hay agua. Y ambos bajaron al agua y fue bautizado. La Biblia dice que nosotros, para entrar al reino de los cielos, el primer paso que tenemos que hacer es aceptar a Jesucristo en nuestro corazón y confesarlo públicamente. Obviamente pedir el perdón de nuestros pecados, recibir a Jesucristo en nuestro corazón y posteriormente asistir a una iglesia donde se glorifica a Jesucristo. Y el siguiente paso es ser bautizado para entrar en el reino de los cielos. El eunuco creyó y recibió esa salvación. Todo aquel que cree recibe la vida eterna. Todo aquel que cree en Jesucristo de Nazaret. La Biblia dice, angustiado fue él y afligido. Él no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció, él no abrió su boca, él no respondió ofensa por ofensa, maldición por maldición. Él cerró su boca. ¡Qué humillación tan grande! El Hijo de Dios, siendo el Rey, siendo el único, el primero y el único Hijo de Dios, siendo abofeteado, humillado, golpeado. Y Él lo hizo por amor a nosotros. Quizás todavía no hemos comprendido lo que Él hizo. Dice la Biblia que Él no abrió su boca, Él no respondió. Él no contestó ninguna palabra. Él fue llevado a esa cruz del Calvario por amor a toda la humanidad. Él entregó su vida como una ofrenda viva, grata, a los ojos de nuestro Dios, el Santo de Israel. Él ofrendó su vida a Dios. Muchas veces nosotros no podemos darle ni aún nuestro corazón, pero Jesucristo dio su vida. Él se dio por nosotros para que tengamos esa salvación eterna. Dice la Biblia, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, dice Dios el Padre.
por el pueblo de Israel, fue herido. Y no solamente por ellos, sino también por nosotros. Por esa iglesia que ha comprado con su sangre preciosa. Y sigue diciendo la Biblia que dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Hermanos que nos están escuchando, ¿cuántos de nosotros no hemos cometido alguna maldad? En nuestro corazón todavía hay malicia, hay engaño, hay mentiras, pero en la boca de Jesucristo no hubo eso. Él es el santo del Señor. Él nunca mintió, nunca dijo malas palabras. Él, por el contrario, amó a los transgresores, a todos aquellos que le humillaban, les amó. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperar. A través de ese sacrificio expiatorio, Jesucristo ya no muere más. Él puso su vida, dice la Biblia, para volverla a tomar. Él ofrendó su vida por amor al ser humano, por amor a los pecadores, pero Él la vuelve a tomar. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así mismo el Hijo de Dios tiene vida en sí mismo. Dice la Biblia, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Todo aquel que cree en Jesucristo, sus pecados son llevados por Jesucristo, limpiados por la sangre poderosa de Jesús, la sangre poderosa del Cordero. Qué precioso es tener esa salvación tan grande. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, dice el Señor, Dios el Padre, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, y habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Así es que Felipe le está diciendo al eunuco, mira, es Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios, el único que pudo pagar ese precio, ese rescate por el pecado de la humanidad. Ningún profeta del Antiguo Testamento pudo haber hecho este sacrificio perfecto. Solamente el Hijo de Dios vino a pagar en la cruz del Calvario. Ahora la pregunta ¿qué impide? ¿Qué te impide para que seas salvo? ¿Qué te impide? ¿La falta de fe? ¿No has creído en Dios? ¿No has creído en Jesucristo? Así como dice Isaías en este capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído? Solamente aquellos valientes que toman esa decisión de aceptar a Jesucristo reciben esa salvación tan grande. ¿Qué te impide? ¿Qué impide para que seas salvo? La falta de fe. Te falta creer en Jesucristo. Te falta creer que Él es el Hijo de Dios y que Él es eterno. Y que Él tiene el poder para darte vida eterna. Muchas veces piensas también en tu corazón, es que pienso que Dios no puede perdonarme. Muchas veces eso piensas. Es que he pecado tantas veces. He cometido tantos pecados, tantos errores. Y yo creo que no voy a ser perdonado o perdonada. Déjame decirte que sí. Dios puede perdonarte. No hay ningún pecado que la sangre de Jesucristo no pueda perdonar. La sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario es suficiente para limpiar los pecados pasados, presentes y futuros, si tan solo le confiesas con tus labios y confiesas tus pecados a Él. La Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Dice 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Pero si lo confiesas, dice la Biblia, dice el apóstol Juan, debemos de confesarlo. Muchas veces no lo queremos confesar, pero Dios sabe de tu necesidad. Él sabe que te han predicado muchas veces y no has querido aceptarlo, porque tú lo ves como un compromiso. ¿Qué impide que seas salvo? Quizás esa falta de una decisión firme. Decir, yo ya no quiero más, ya con el pecado, ya he sufrido, ya basta. Ahora quiero comenzar una nueva vida. De manera que los que están en Cristo Jesús, nuevas criaturas son, dice la Biblia en 1 Corintios. Así es que todo aquel que acepta a Jesucristo, que tiene esa decisión firme, es una nueva criatura para Dios. Que no, dice la Biblia que no somos engendrados por voluntad de varón, ni de carne, ni de sangre, sino engendrados por Dios. Quizás también impide algo tu salvación, quizás la crítica. Muchas veces tienes miedo a que tu familia te diga que eres cristiano. Muchas veces hay esa pena de decir, van a decir mis familiares que soy un aleluya. Muchas veces piensan eso en su corazón. Muchas veces dicen algunas personas, es que si acepto a Jesucristo, me van a correr de mi casa. Y la Biblia dice, aunque mi padre o mi madre me dejare, con todo Jehová no me dejará. Si tú confías en Dios, Él estará contigo. Muchas veces también tenemos miedo a la crítica de los amigos. ¿Qué va a pasar cuando yo acepte a Jesucristo? Decía una persona, es que a mí no me gusta esa religión porque impiden tomar alcohol, impiden que yo tome cervezas. No se impide. Es Dios quien hace la transformación en sus corazones. Es Dios quien te revela a tu alma, a tu espíritu, que es pecado. La Biblia dice que los borrachos no van a entrar en el reino de Dios, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los adúlteros, ni los fornicarios. No es palabra de hombre, es palabra de Dios. Muchas veces también tienes miedo a la crítica de los compañeros de tu trabajo. En una ocasión yo escuché a un hermano que decía, me fui a trabajar 2, 3 años a Tabasco y nunca supieron que yo era cristiano. Como que le daba vergüenza decir que Jesucristo es el Señor de su vida. No debemos de ser así. No debemos de ser egoístas. Si Jesucristo nos ha salvado, compartamos esa salvación. La Biblia dice a través del apóstol Pedro que Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se quede sin esta salvación tan grande. Es decisión del hombre rechazar a Jesucristo. Es decisión del ser humano rechazar ese regalo tan maravilloso que es Jesús de Nazaret. La salvación es un regalo de Dios. No es algo que tú te merezcas, no es algo que tú te hayas ganado. Es un regalo de Dios. Él quiere que seas salvo por creer en Jesucristo. Ese regalo a mí me lo dio un día, hace casi 7 años. También lo quiere compartir contigo. Por eso estamos compartiendo en esta ocasión la palabra de Dios, para que tú también seas salvo. La salvación vino de lo alto, la salvación vino de Jesucristo, de Dios el Padre, a través de Jesucristo, que nació a través de la Virgen María, por medio del poder del Espíritu Santo, fue engendrado Jesucristo aquí en la tierra, y Él vino del cielo. El que viene de los cielos, el que viene de arriba, es mayor de los que están aquí abajo, dijo Jesucristo. Así que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino para darte vida y vida en abundancia. El Verbo de Dios encarnado vino para darnos vida eterna. Y esa vida está en Jesús de Nazaret. No hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Muchas personas nos dicen, es que, ¿cuál es la religión verdadera? El día de ayer platicaba con mis familiares. Decían, es que la religión es la que tú quieras, es la que lleves bien. No se trata de la que llevemos bien. Se trata de lo que diga la Biblia. La Biblia dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Jesucristo vino a los israelitas, pero no lo recibieron. Mas a todo aquel que le recibe,
le constituye hijo de Dios. Así que si tú le recibes, eres un hijo de Dios. Las religiones no salvan. Las doctrinas no salvan. Jesucristo es el que salva. El Hijo de Dios. Él es el que salva tu vida, tu alma, de esa condenación eterna. La Biblia dice que nosotros, ¿cómo vamos a conocer la palabra de Dios si no leemos la Biblia? Así como este eunuco quería saber, y bueno, ¿y de quién está hablando? ¿De qué profeta? Aun cuando Jesucristo vino aquí a la tierra, le dijeron, bueno, ¿quién eres? ¿Quién eres? Le dijeron a Jesucristo, ¿eres tú Jeremías? ¿Eres tú Isaías? ¿Eres tú Elías? Lo confundieron con los profetas porque no sabían quién era el Señor Jesucristo. Pero Él le dijo, soy el Hijo de Dios. Pero muchos se burlaron y dijeron, ¿cómo es posible si conocemos a su papá José el carpintero? A María, su mamá, también conocemos a sus hermanos, a sus medios hermanos. Los conocemos, pero no creyeron en Jesucristo. Aún Jesucristo dijo, nadie es profeta en su propia tierra. ¿Cómo vamos a poder comprender la palabra de Dios si alguien no nos enseña, no nos dice cuál es la realidad y la verdad? Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Usted no puede llegar por otro medio a Dios el Padre, al cielo, solamente por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Así como el eunuco creyó que Jesús es el Hijo de Dios, él recibió esa vida eterna. Él recibió ese regalo de Dios. Y solamente por estar estudiando el libro de Isaías, empezó a leer, a escudriñar y dijo, ¿quién es pues? Hasta que Felipe, el evangelista, le dijo, es Jesucristo el Hijo de Dios. Él puede darte vida eterna. Él puede darte esa vida que está en Él. El etíope, el eunuco, lo recibió en su corazón. Y recibió esa vida eterna que solamente está en Jesucristo. Por eso allí está la invitación de aceptar a Jesucristo en su corazón. Solamente hay que creer con el corazón, no con la mente, porque con la mente surgen muchas dudas. Nuestra mente es limitada, es finita, no podemos compararnos a la mente infinita de Dios. Pero solamente en Jesús está esa vida eterna. El día de ayer leía un libro, se llama El Espíritu mismo, y decía cómo Dios, antes de la eternidad, antes de crear la tierra, los ángeles, todo eso, todo lo que está escrito en la Biblia, dice en la Biblia que Dios es amor. Porque muchos creen que Dios estaba solo, pero desde la eternidad estaba Dios el Padre, su Hijo amado, y estaba su Espíritu Santo, estaban los tres. Ese amor solamente se puede expresar cuando hay alguien más. Si tú estás solo, ¿cómo vas a amarte solamente a ti mismo? Dios amó a su Hijo, Jesús de Nazaret. Y por eso vino el Espíritu Santo, para recordarnos que Jesucristo es el Hijo eterno, el Hijo amado de Dios. Esto fue presentado por José Luis Gordillo. Contacto 963-135-9917. Facebook José Luis Gordillo. Página www.teologiamasmenos.blogspot.com.